Bienvenidos sean a nuestro tiempo de oración. Damos gracias a Dios por estos tiempos que Él nos prepara, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque estos tiempos son unos tiempos de intimidad y yo te invito a que puedas compartir el video y a que dejes de hacer todo lo que estás haciendo y el día de hoy inclinemos nuestro rostro y podamos tocar el corazón de Dios con nuestra oración, con este tiempo. Dios desde el principio nos ha creado con propósitos eternos, con propósitos para los cuales nosotros tenemos que esforzarnos para alcanzarlos, ¿verdad? Y poder alcanzar todas las bendiciones que vienen de nuestro Dios. Y el día de hoy tenemos una cápsula muy importante. El tema es: el propósito de Dios es que vivan en bendición. Y vemos cómo Dios quiere lo mejor para su pueblo, ¿verdad? Quiere lo mejor para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan, para aquellos que están en intimidad con Él, ¿sí? Desde tiempos de Adán y Eva, Dios nos creó con propósitos. A Adán le dio un propósito, a Eva le dio otro propósito, ¿verdad? Pero el fin era que ellos tuvieran una felicidad o llegaran al punto de una felicidad conyugal. Doy gracias a Dios porque el día de hoy vamos a hablar acerca de los matrimonios, de cómo el Señor ha tenido planes desde el principio de bendición, pero también vamos a ver cómo esta felicidad o podemos decir este bienestar viene de una obediencia de parte de nosotros, ¿sí? Y pues bueno, yo te invito a que allí en donde tú estés podamos orar por nuestro matrimonio, pongamos a Dios en primer lugar y podamos decirle al Señor que a través de este tema nos hable en lo particular a cada uno de nosotros, que nos hable y nos diga cómo está nuestro matrimonio. Tú pregúntate, ¿cómo está mi matrimonio? ¿Realmente estamos alcanzando bienestar? ¿Estamos alcanzando la felicidad para la cual el Señor nos creó y nos unió en matrimonio? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que a través de esta palabra Él pueda impactar nuestro corazón y pueda hablarnos, inclusive escudriñarnos y confrontarnos sobre qué es lo que nos hace falta para que nosotros alcancemos los propósitos de Dios en nuestra familia, ¿sí? Y papito Dios, te damos gracias, Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú has apartado este tiempo para cada uno de nosotros, Señor, porque quieres hablarnos al corazón, quieres hablarnos en nuestro entendimiento también, para que podamos accionar, Señor, y para que podamos sujetarnos primeramente a tu voluntad, a tu señorío, Señor, a tu dominio, para que podamos ser obedientes y a través de esa obediencia tú nos puedas bendecir, Padre. Ayúdanos a reflexionar, a cuestionarnos, a confrontarnos, inclusive a dejar cosas que nos están estorbando para que podamos alcanzar los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, cada uno de nosotros está conformado, ¿verdad? Por una familia. Ajá. Y pues en el principio a Dios condicionó, o no condicionó, sino fundamentó el matrimonio de Adán y Eva en una obediencia, ¿verdad? Vemos en la palabra como pues lo único que Adán y Eva tenían que hacer era obedecer la palabra de Dios, obedecer las indicaciones que Dios les había dado para que pudieran alcanzar una plenitud. Y bien, esto se refleja también en nuestros tiempos, porque vemos que Dios nos ha dejado palabra, ¿verdad? Y nos ha dejado leyes que tenemos que seguir. Mandamientos que tenemos que seguir, y estos mandamientos están escritos en su palabra, ¿verdad? Y si nosotros nos sujetamos y obedecemos el llamado de Dios, la palabra de Dios, entonces Él nos ha prometido que nos va a llenar de bendiciones, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos que obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de todas sus bendiciones. Es, por ejemplo, un matrimonio, ¿sí? Un matrimonio que se une de acuerdo a la voluntad de Dios, que hace bien las cosas, que se espera al tiempo de Dios. Va a ser un matrimonio fructífero, va a ser un matrimonio que tenga
hijos e hijas, y que van a estar sujetos a una cobertura, que de parte del Señor. Cuando nosotros obedecemos a Dios tenemos una cobertura de parte de Él y eso hace que las bendiciones vengan sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, entonces nos vamos a enfrentar con muchas dificultades. Si un matrimonio es difícil de llevar por la diferencia de caracteres, de costumbres, de educación, imagínense si no hacemos las cosas de acuerdo a nuestro Dios. Entonces va a ser muy difícil, va a ser tedioso y vamos a sufrir las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sabemos que Dios ha preparado para cada uno de nosotros estas promesas, ¿verdad? Y bendiciones, las cuales abarcan 3 aspectos importantes en cada una de nuestras familias, ¿sí? Es el aspecto espiritual, el aspecto físico y el aspecto económico. Vamos a ver qué dice Dios acerca de estas bendiciones que Él ha prometido. Vamos a la tercera carta de Juan. Tercera de Juan, versículo 2, dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperes espiritualmente, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros prosperemos también espiritualmente. Y es fundamental que cada uno de nosotros como familia crezcamos espiritualmente. ¿Y esto cómo lo vamos a poder lograr? Pues leyendo su palabra, ¿verdad? Orando, sujetando nuestra voluntad a los mandamientos de Dios. Y a veces, no sé si tú te has preguntado si realmente Dios tiene un propósito para ti como familia. No sé si te has preguntado qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y pues bueno, hay veces que no vivimos en victoria, ¿verdad? Hay veces que como familia vivimos pues a lo mejor preocupados, vivimos con problemas, vivimos estresados, a lo mejor no nos aguantamos unos con otros, vivimos pues en luchas cada uno y a lo mejor no nos hemos puesto a platicar o a preguntarle a Dios: Señor, ¿realmente te estamos glorificando con nuestro modo de vida? ¿Realmente somos una familia sujeta a tu voluntad? Y a lo mejor lo estamos haciendo, pero no vemos un propósito de Dios en eso, o a lo mejor no estamos viendo hacia dónde vamos con todo esto, ¿no? Entonces es importante que cada uno de nosotros le pregunte a Dios si estamos haciendo lo correcto y si vamos de acuerdo a sus propósitos. Entonces, hay veces que nos conformamos como familia a vivir de una manera rutinaria, ¿verdad? De vivir, aunque muchos creamos en Dios, nos acostumbramos a vivir, discúlpenme, pero de una manera a lo mejor, pues inclusive, se oye feo, pero a lo mejor inclusive mediocre, ¿no? No vemos avances ni en nuestra vida espiritual, ni en nuestra vida física, ni en nuestra vida económica. Y déjenme decir que Dios no nos quiere ver así. Dios tiene propósitos eternos para cada uno de nosotros, pero no podemos ser prósperos en un área y ser deficientes en las otras dos. Tenemos que ser, el plan de Dios es que seamos fructíferos en las 3 áreas de nuestras vidas, y si una de ellas está fallando, entonces no se puede completar la prosperidad como tal o la bendición como tal dentro de la familia, porque estamos fallando en un área. Por eso es importante que las 3 áreas a las que está haciendo referencia nuestro Dios estemos ordenados a su voluntad, en el área espiritual, en el área física y en el área financiera. Hay veces que estamos mal en el área financiera, pues entonces hay que revisar las otras 2, a ver qué es lo que estamos haciendo. Hay veces que estamos mal en el área espiritual y pues por ende todas las otras 2 áreas también vamos a estar mal. Y así, entonces cada uno de nosotros tiene que examinar
si estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios en estas tres áreas, si estamos siendo obedientes, porque bien, si bien dice la palabra que Dios tiene propósitos eternos para cada uno de nosotros y que tiene planes y que tiene bendiciones para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan, para aquellos que le obedecen. A lo mejor si tú y yo estamos pasando por una situación difícil, debemos preguntarle al Señor, a lo mejor estamos mal en alguna área. Ajá. Entonces, es tiempo, estos tiempos que estamos dedicando a la oración, pues son tiempos de reclamar nuestra bendición física, nuestra bendición financiera, ministerial y familiar. Ajá, el propósito de Dios es que las familias que le obedecen vivan en bendición. Y si esto no está pasando en tu hogar y en el mío, pues a lo mejor hay un área que tenemos que revisar. Ajá, o a lo mejor es un tiempo en el que debemos de parar nuestras actividades y estar en intimidad con nuestro Dios para que Él nos hable, porque a veces también estamos tan afanados en las cosas del mundo o a lo mejor afanados inclusive en las cosas de la iglesia. Ajá, estamos sirviendo, estamos escuchando la palabra, y a lo mejor estamos descuidando nuestra vida física. Ajá, a lo mejor estamos descuidando un poco en otras áreas. Ajá, entonces debemos de ver que hay tiempos. Ajá, dice la palabra, ¿verdad? Que hay tiempos para escuchar, tiempos para recibir, tiempos para dar, tiempos para callar, tiempo para todo. Y a lo mejor si tú o yo estamos pasando por una deficiencia en alguna de estas áreas, a lo mejor es el tiempo en el que tenemos que parar y escuchar qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es importante que siempre estemos analizándonos cómo estamos, cómo nos encontramos como familia, como personas, a lo mejor como esposa, como esposo, como hijo, cómo estamos, qué es lo que nos hace falta, hacia dónde vamos dirigidos. Estamos viendo fruto, estamos viendo algo de parte de Dios, la visión que tenemos como papás, como esposos, es una visión clara, es una visión que Dios nos ha dado. Tenemos que hacernos todas estas preguntas y también pueden ser tiempos de guerra, pueden ser tiempos que a lo mejor estamos bien en esas áreas, pero el diablo no descansa y el diablo viene a tirar familias. Estamos viendo cómo el mundo está en contra de los principios de Dios, está en contra de la vida, está en contra de la familia y todo esto es producto de una guerra constante con el enemigo. Entonces también tú y yo tenemos que estar preparados para poder proteger a nuestra familia de estos ataques. Ajá, y tenemos que reclamar nuestras bendiciones. Entonces, vamos a Proverbios 10:22. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 10:22. Y es un tiempo en el que nosotros no podemos estar, nosotros que conocemos la palabra de Dios, no podemos estar como si nada, no podemos estar callados, no podemos estar en nuestros laureles, ¿verdad? Como se dice por ahí, debemos de estar clamando a nuestro Dios por nuestra familia, porque son tiempos difíciles, son tiempos en los que debemos de estar firmes en la palabra de Dios, debemos de estar firmes en la fe y debemos de estar firmes en constante oración. ¿Sí? Entonces vamos a ver Proverbios 10:22 y dice: la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Esta palabra es bien impactante porque dice que si tenemos bendición de parte de Dios, entonces traeremos riquezas y nada nos ganamos con preocuparnos, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar y tenemos que confiar en Dios y tenemos que estar firmes en la palabra. Ajá. Entonces vemos cómo Dios nos dice que no nos preocupemos, ¿verdad? Y también dice que cada día trae su afán. Entonces debemos de servirle a nuestro Dios y debemos de estar confiados en que Él va a obrar, ¿sí? Que son, pero bien conscientes, hermanos, de que son tiempos
de lucha, son tiempos de prueba, son tiempos de guerra en los cuales como hijos de Dios no podemos bajar la guardia. A lo mejor tú es el caso en el que tú y tu familia están en un esplendor y damos gracias a Dios por eso. Ajá, pero no podemos confiarnos y todo está bien. Y si no es así, entonces con mayor razón tenemos que orar a nuestro Dios, tenemos que sujetarnos, tenemos que evaluarnos y sobre todo sujetarnos a su palabra, ser obedientes y ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Y ser esos oradores para poder entablar guerra en contra del enemigo y reclamar nuestras bendiciones, ¿sí? Vamos también a Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Y dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ajá. Entonces, vemos aquí como dice la palabra, que ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Hay veces que por las pruebas nos sentimos que a lo mejor Dios ya no nos ama, ajá, o que Dios ya no está con nosotros, o hemos experimentado inclusive el silencio de Dios. Yo no sé si te ha pasado, pero hay veces que estamos orando y no escuchamos claramente la palabra de Dios, no escuchamos su consejo, no vemos a lo mejor el fin de la situación, a lo mejor no tenemos clara una visión, pero no debemos de dudar que Dios está con nosotros y que aunque sea en el silencio, Dios está obrando y que solamente hay que estar atentos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros y estar confiados de que si Dios está con nosotros, dice su palabra, ¿verdad? Que ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Y que Dios siempre va a obrar a favor de nosotros. Ahorita vamos a ver esa promesa y yo te pido que tú ahorita que me estás escuchando, tú pongas en tu mente y en tu corazón la lucha o la prueba por la cual estés pasando y le pidas a Dios que Él abra puertas, que abra caminos y sobre todo que nos ayude a escucharlo, que nos ayude a poder ser obedientes primeramente. Y si tú cumples con este mandamiento de la obediencia, entonces podemos estar seguros que Dios va a obrar en su momento, ¿sí? Podemos estar seguros de que Dios va a obrar en su momento y que va a obrar a nuestro favor. Entonces, vamos a ver también otra promesa, ajá, que tenemos. Y yo le doy gracias a Dios por este tema porque sin duda trae ese refrigerio a nuestras vidas, ¿sí? Trae ese refrigerio a nuestras vidas. Bueno, y vamos a ver entonces Deuteronomio 28:1, que dice así: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces dice que si nosotros obedecemos al Señor, todas las bendiciones que Él tiene para nosotros van a venir sobre nosotros. Ajá. Entonces vemos cómo es impactante, ¿verdad? Que pues Dios tiene muchas cosas para nosotros y a veces nosotros no podemos ver como familia esas bendiciones porque a lo mejor no estamos obedeciendo o a lo mejor, como yo les decía, no estamos bien en alguna de las áreas o tal vez no estamos haciendo lo correcto delante de Él, o simplemente estamos pasando por un desierto en el cual el Señor lo único que quiere es afirmarnos en su palabra, mostrarnos a lo mejor tantas cosas que tenemos que cambiar o tenemos que dejar de hacer, porque a veces estamos tan acostumbrados a las bendiciones de Dios que no vemos su poder. Ajá. Y lo que Dios quiere
con cada una de nuestras familias es manifestar su poder y sobre todo ver y que nosotros sepamos quién es nuestro Dios. Yo tengo muy grabada la palabra que nos da el pastor, que dice que veamos las pruebas como oportunidades y realmente el Señor saca lo mejor de nosotros en cada una de las pruebas, porque podemos ver cómo el Señor está con nosotros fielmente, que a pesar de cada circunstancia por la que estemos pasando, no nos ha faltado nada, no nos ha faltado su bendición, no nos ha faltado su provisión, no nos ha faltado su presencia. Y eso es bien importante, que a pesar de lo que estemos viviendo, nunca nos apartemos de su presencia, nunca dudemos que Él está obrando, que Él te está sacando, que Él te está preparando, que Él te está dando un tiempo de maduración, a lo mejor un tiempo de fortaleza, que aún en las pruebas Él nos fortalece y creo que nos prepara desde antes para poder resistir cada una de las pruebas. Entonces, yo te animo a que si ahorita tú estás pasando alguna prueba, no te desanimes, ¿sí? Que tú realmente creas en el Señor, que le creas a Él en todas estas promesas que Él te está llevando, que Él te está dando y que sepas que todo lo que pase es para bien para aquellos que le aman. Y tú y yo le amamos. Entonces, eso es una garantía para mí, que el Señor también dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios es fiel en su palabra. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse, dice también en su palabra. Entonces yo le creo fielmente el que Él nos va a dar la victoria, sea la circunstancia por la que tú estés pasando, ¿sí? Entonces vemos cómo en la palabra dice que Abraham le creyó, ¿verdad? Que Abraham hizo un pacto con Dios, o Dios hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? Y le dijo, de ti nacerán muchas naciones. Ajá, por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que hago contigo lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Yo soy tu Dios y también seré el Dios de tus descendientes. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, te la daré a ti para siempre y tus descendientes. Ajá. Entonces vemos cómo no nada más Dios hace pacto con nosotros, sino que hace pacto con nuestros descendientes, con muchas generaciones, que las bendiciones que hoy tú alcances con tu obediencia van a tener un impacto en tus descendencias. Ajá. Entonces, ¿cómo es la importancia de que tú y yo tenemos un compromiso con el Señor de portarnos bien, ¿verdad? Y de ser obedientes, de agradarle y de no desistir? Yo te invito a que pase lo que estés pasando, no desistas, no tires la toalla, porque Dios es un Dios fiel y Dios es un Dios de tiempos, es un Dios de orden y a veces nosotros queremos que Dios responda de una manera rapidísima, pero Dios tiene un proceso, ajá, y tenemos que ser valientes, esforzarnos y pasar ese proceso por el cual el Señor nos quiere llevar para al fin dar un fruto abundante, ¿sí? También a veces cuando las cosas se van poniendo difíciles es porque el Señor quiere llevarte a otros extremos, quiere llevarte a otros niveles, ajá, quiere que crezcas en su ministerio, quiere que crezcas en fe, quiere que crezcas en sabiduría y por eso el Señor nos prueba, ¿sí? Pero si tú y yo somos obedientes y creemos en aquel que nos salvó, en aquel que nos perdonó, en aquel que nos redimió, entonces estamos seguros de que vamos a tener la victoria. Entonces, ¿qué te parece si oramos por las familias? Ajá, pon en tu corazón a tus hijos, a tu esposo, trae a la memoria aquello que tú detectes que está mal, ajá, que el Señor te haya hablado ahorita, ya sea en el área espiritual, en el área física o en el área financiera. Vamos a orar por estas tres áreas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Centro Cristiano Tizayuca, y vamos a orar con fe. ¿Qué te parece? Y papito Dios, en esta
tarde te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y el día de hoy hemos tenido una palabra refrescante a nuestro corazón y sabemos que tú estás con nosotros, que tienes bendiciones para cada una de nuestras familias y te ponemos en tus manos, Señor, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a todas las familias de nuestra iglesia, Centro Cristiano Tizayuca, y a todas las familias que nos están escuchando. Y te pido, Señor, que seas tú, mi Dios, obrando en cada uno de nosotros, que tú sanes, Señor, nuestras finanzas, que tú sanes nuestra área espiritual, que tú sanes nuestra área física, Señor, si hay alguna enfermedad, si hay algo que nos está deteniendo a crecer, Señor, si hay algo que nos está impidiendo, Padre, dar fruto, Señor, que nos esté preocupando, que nos esté quitando la paz, Señor, te pido que tú obres, te entregamos, Señor, esta área y te pedimos, Señor, que seas tú, mi Dios, el que hagas un milagro, el que abras puertas, Señor, el que quites toda preocupación, toda ansiedad de nuestras vidas y vengas con un refrigerio de paz, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de que estemos viviendo en tribulación, en prueba, en dificultades, Señor, podamos sentir tu presencia y la gente pueda ver que estamos de pie, Señor, porque tú eres el que nos sostiene, porque sin ti no somos nada, Padre, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos va a ayudar a salir adelante, Señor, que está peleando por nosotros, Padre, que va delante de nosotros, Señor, y que nos va a dar la victoria, Padre. Te pedimos que tú nos sanes en todas estas áreas, Señor, que podamos glorificarte en nuestra vida espiritual, que podamos servirte como familia, que podamos tener un fruto en nuestro ministerio, Señor. Te pedimos por nuestra área física que tú sanes nuestros cuerpos, que tú nos des fortaleza, que tú nos das fuerza de búfalo, Señor, que tú quites todo cansancio, que tú quites toda enfermedad, Señor, que tú quites aún todo diagnóstico contrario, Señor, a tu palabra, Señor, lo cancelamos, papi, y también te pedimos por nuestra área financiera, que tú restaures nuestras finanzas, Señor, que tú nos des la victoria, que tú proveas, Señor, que hagas un milagro, Señor, en nuestras vidas, que nos ayudes a pagar deudas, que des trabajo, Señor, que nos ayudes a ser diligentes, que nos ayudes a administrarnos, Señor, que seamos buenos en administrar, Padre, que nos ayudes a bendecir cada uno de los recursos que llegan a nuestras manos, Señor, que podamos ser diligentes con nuestras finanzas, Padre, que haya abundancia, Señor, de trabajo, Señor, que nunca dejes nuestra mesa sin alimento, y te damos gracias, Padre, porque tú estás hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y sabemos que el propósito que tú tienes para cada una de nuestras familias es que haya obediencia, Señor, que haya felicidad, que haya bendición, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú traes estas palabras, Señor, para que podamos ponernos en la brecha y orar por nuestras familias. Gracias, papito, te pido que tú sanes todas las áreas de nuestras vidas, Padre, y que nos ayudes a dar mucho fruto, que quites todo lo que nos está estorbando, Señor, para poderte glorificar, para poder ser obedientes a ti, Señor. Quita toda necedad, quita toda rebeldía, quita toda obediencia, todo pecado, Señor, todo desánimo, Señor, toda debilidad, Señor, en nosotros, todo doble ánimo, Señor, que haya en nuestras vidas, y ayúdanos a estar firmes en la roca que eres tú, Señor. Ayúdanos a estar firmes en tu palabra, Señor, a no querer tirar la toalla, Señor, sino al contrario, a confiar más en ti, Señor, y a estar de rodillas pidiéndote y suplicándote por nuestras familias. Y te damos gracias porque yo sé que tú nos estás escuchando, Señor, y que tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, papito. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestros pastores. Gracias por nuestra iglesia, Señor, porque tú nos estás ayudando, Señor, en un nuevo proceso, en una nueva etapa, Señor. Gracias por la palabra que tú has traído de matrimonio, Señor, por esos cursos, Padre, que tú has traído. Gracias porque sabemos que tú estás preocupado, Señor, o más bien ocupado por nuestras vidas, Señor, por nuestra vida espiritual, por nuestra vida física y por nuestras finanzas. Gracias, papito, porque tú eres un Dios bueno que nunca nos deja. Gracias, mi Dios, y te pedimos que nos ayudes a ser valientes, que nos ayudes a creer y a confiar de todo corazón en que tú eres nuestro Dios, en que tú eres
Jehová de los ejércitos, Señor, y que tú vas delante de nosotros y que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pues bueno, esto ha sido de bendición, ¿verdad? Y te pido que no desistas, que estemos orando constantemente por estas 3 áreas para que el Señor restaure nuestras familias, nuestras vidas y podamos alcanzar el propósito de Dios, que es tener bendición tras bendición. Que podamos tener una vida feliz, una vida confiada en Él, una vida llena de fruto. Entonces, y no solamente nosotros, sino que dejemos ese ejemplo para las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, pues te doy gracias por habernos sintonizado. Te esperamos los domingos por Facebook a las 12, es la reunión general. Te pedimos que nos sintonices y cualquier duda, cualquier petición de oración que tengas por medio del WhatsApp de la iglesia. Y si no, déjalo aquí, si no estás en el WhatsApp, déjalo aquí en comentarios y nosotros vamos a orar por tu petición, ¿sí? Gracias, les amamos, les extrañamos, pero estamos en el mismo espíritu, estamos unidos en el mismo espíritu y vamos a orar unos por otros porque necesitamos orar, necesitamos levantarnos como el pueblo de Dios unos por otros para que podamos ser de bendición, ¿sí? Entonces te damos gracias por habernos sintonizado y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.